Muchachos, chicos y chicas, damas y caballeros, hoy es un capítulo más con Sábado de Física. Con Gustavo. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Ahí vamos a empezar con los saludos. ¿Dónde está? Muchachos, ahí está. ¿Cómo estás? Héctor, Fátima, Rocío, Angie, Juan, Malú, Ana Lucía Ulloa, Justino. Muy buenos días con todos, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Y la buena noticia también, ¿verdad? Todos tienen su material. ¿Sí? Porque vamos a empezar. Vamos a empezar nuestro repaso, nuestra miscelánea, nuestra clase. Como bien lo hemos estado trabajando en el transcurso de los sábados, con repasos de varios temas, donde podamos resaltar los puntos más importantes de este curso y seguir enriqueciéndonos para poder estar genial el día de tu examen. ¿Sí? Así que sin más preámbulos, muchachos, vamos a empezar. Problema número 1. Dime. Disculpe, profe, ¿el material está en el Classroom? Debe de estar. Los chicos, los que lo han descargado están en el Classroom. Sí está, dice Solange. Ok, profe, gracias. Angie Díaz también dice que sí está. Bien, entonces, déjame abrir esto, porque ya estamos tocando el veranito. Ya yo al menos ya siento bochorno. Entonces, vamos con el ejercicio número 1, el cual dice que la figura muestra un péndulo cónico de longitud de 50 centímetros. Entonces ponemos por acá la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda vale 50 centímetros. Muy bien, determine con qué rapidez en radianes por segundo, obviamente, ¿no? Rapidez angular, debe girar la masa suspendida de 1 kilogramo. La masa es de 1 kilogramo. Para que se mantenga en la figura mostrada. Muy bien. Entonces es un movimiento cónico. En los movimientos cónicos ya sabes lo que debemos hacer, ¿no? Tenemos una altura, tenemos al radio, tenemos al cuerpito y tenemos a la longitud del cable, ¿no? Y esto está girando, obviamente. Esto es radio, esto es altura, esto es la longitud del cable. Y como la longitud del cable vale 50 centímetros y la medida de este ángulo es de 37 grados, pues descubrimos que el radio vale nada más y nada menos que 30 centímetros. Hacemos un hermoso diagrama de cuerpo libre, dibujamos el peso. Como la masa de 1 kilogramo, el peso sería gravedad 10 por masa 1, 10. La tensión que no conozco, porque hay una cuerda, y como no conozco, le ponemos 5T. ¿Por qué 5T? Por este hermoso ángulo de 37, ya que obviamente tenemos que descomponer a la tensión en una horizontal y en una vertical, donde las componentes serían 4T y 3T, y este 5T de verde, así como vino, así como se va. Luego de eso, nosotros obviamente hacemos nuestra dinámica circular, donde decimos fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Las fuerzas centrípetas son la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia el centro de la trayectoria. Y como es un movimiento cónico, el centro se encuentra justo ahí, mira. Justo ahí se encuentra el centro. Porque está girando en un movimiento cónico, ¿verdad? Como un triángulo que esté dando vueltas en la base. Bien, entonces la fuerza centrípeta solamente sería mi 3T. La masa es de 1. Y recuerda que la aceleración centrípeta se calcula de dos diferentes maneras. Como a mí me piden angular, voy a usar esta forma, angular por radio. Donde el angular es lo que me piden, el radio es dato, pero este 3T no lo tengo. Pero recuerda que las fuerzas perpendiculares, ¿sí?, a la aceleración, pues simplemente se igualan. Por lo tanto, 4T se debe de igualar con el 10. Por lo tanto, T vale 5 medios. Por lo tanto, ya conozco T. Puedo reemplazarlo aquí. Entonces ponemos reemplazando. Y el problema ya salió, ¿verdad? T es
multiplicado por t, que vale 5 medios, igual a 1, no lo pongo, angular al cuadrado por el radio, y el radio es 30 centímetros. Cuidado, mijo, cuidado, mija. El radio debe de estar en metros, y 30 centímetros a metros, 30 sobre 100. Bueno, acá descubro que se va el número 3, descubro que se va el número 10. Tengo 5 al cuadrado, tengo 5 medios, donde acá le sacamos la mitad, y me queda 5. 5 por 5, 25. 25 es igual a b doble cuadrado. Oiga, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Calculamos la angular. Respuesta E. De escándalo. No, porque preparé los panes fritos. Pues. Ayer dijimos que lo dimos mucho. Hoy me lo comí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? La verano. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Le vamos a tomar una fotito. A la pizarra, ratito. De ti yo tengo muchas fotos. Bien. ¿Todo bien, muchachos? ¿Alguna duda, algún inconveniente? Podemos pasar al problema número 2, porque acá no va a alcanzar. Sí, claro, profe. No hay duda, ¿verdad? Todo bien. Problema clásico, ¿eh? No hay dudas, ¿no? No hay dudas. Y con eso vamos a pasar al problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? Nos dice una esfera de 0,5 kilogramos. Uy, de nuevo me dan masa. Masa 0,5 kilogramos o medio kilo, como gustes tú. Sujeta a una cuerda desarrolla un movimiento circular en el plano vertical según se muestra. Sabiendo que la cuerda no puede soportar más de 55 newtons, o sea que la tensión máxima, porque significa, porque al decir que no puede soportar más, es porque es máximo, ¿no? Obviamente. Si no, soportaría más. De 55 newtons. Determine la magnitud de la máxima aceleración centrípeta en la posición A. Y para mi buena suerte, como el movimiento es vertical, recuerda que en un movimiento vertical yo tengo dos tipos de tensión. En el punto más alto, tensión mínima, y en el punto más bajo, tensión máxima. Eso significa que si a mí me dan la tensión máxima es porque se encuentra en el punto más bajo. Ahí es donde se encuentra. Donde si dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a tener a la tensión y vamos a tener al peso. Obviamente la tensión es de 55, porque es máxima. Y luego acá tenemos al peso, masa por gravedad, masa 0,5, gravedad que vale 10, pues vale 5. Luego de eso nosotros vamos a aplicar nuestra dinámica circunferencial, fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Donde recuerda que la fuerza centrípeta es una fuerza resultante, se calcula sumando las fuerzas que apuntan hacia el centro y restando las fuerzas que salen del centro. Y míralo bien, chequéalo, quítate esas lagañas, oye tú de ahí, que el centro se encuentra en esa posición. 55 apunta hacia el centro, se está sumando. El 5 está saliendo del centro, se va a restar. La masa, que es 0,5, como te dije, tu medio. Y la aceleración centrípeta, que justo es lo que me está pidiendo. 55 menos 5 me sale 50 y multiplicado por 2 me sale 100. 100 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración centrípeta en ese punto máximo. Por lo que la respuesta sería A. ¡A de anarquía! ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Conforme? ¿Todo claro?
Bien con tu servicio, no hay quejas. Pasamos al problema número 3. Entonces. Tú sabes que yo te doy 5 segundos para que cheques el problema y digas si tienes alguna duda. Pasamos al tercer problema. En el tercer problema también tenemos un movimiento circunferencial y dice la esferita de 5 kilogramos de masa. 5 kilogramos. Ponemos de dato los 5 kilogramos. Atada una cuerda gira en un plano vertical como se muestra en la figura. Si la tensión del cable en el punto A es de 90 newton, la tensión en el punto A es de 90 newton. Otro dato. Hallar el valor de la fuerza centrípeta en dicho instante, o sea, en dicho punto. Y si tú observas muy bien con tus bellos ojitos acaramelados, más o menos por ahí se encontraría la bolita. Aquí estaría la tensión. Y por acá estaría el centro. Es una vertical. Acá hay un ángulo, aquí sí, vale 53 grados. Le hacemos nuestro hermoso diagrama de cuerpo libre, mi hermano, donde acá tenemos a la tensión, que ya dice que vale 90, le pongo el 90. Luego tenemos al peso. Y tú ya sabes que el peso es masa por gravedad y la gravedad vale 10 y 10 por 5, 50. Y nada más. Y a mí me están pidiendo calcular la fuerza centrípeta. Profe, pero la fuerza centrípeta se calcula como masa por aceleración centrípeta, pero para allá la aceleración necesito radio y alguna velocidad, y a mí no me da radio y tampoco me da alguna velocidad, ni tangencial ni angular, así que esta forma no se va a poder aplicar aquí. Aquí vamos a aplicar netamente la definición de fuerza centrípeta, que es sumatoria de fuerzas que apuntan hacia el centro, menos sumatoria de fuerzas que salen del centro. Bueno, el 90 está apuntando hacia el centro, así que se suma. El 50 ni sale ni entra, ¿verdad? Habría que descomponerlo. Lo descompongo en una componente tangencial que no me interesa en lo más mínimo y en una componente radial, o sea, una componente que pasa por el centro. Si este ángulo es 53 por paralela, es mi recta geometría. Este ángulo también vale 53 grados. Por lo tanto, la descomposición sería a que 40, a que 30. Y tú 50, así como viniste, así como te vas. Bueno, el 40 es una fuerza tangencial, no interesa, ya que forma 90 con la aceleración centrípeta. Por lo tanto, el 30 es la fuerza que estaría saliendo del centro, porque si tú miras con tus bellos ojitos acaramelados, el centro se encuentra justo ahí, ¿a que sí? Entonces el 30 es una fuerza que se estaría restando, por lo que la fuerza centrípeta sería de 60 newtons. La clave sería dedo. Vamos, dedo. Rico. Profe, Dígame. ¿puede repetir cómo movió el ángulo, por favor? Claro, mira, acá tienes una línea, ¿sí o no? Acá trazo una vertical y acá forma un ángulo. ¿A que sí? Pregunta, si yo acá trazo otra vertical, ¿este ángulo sería de la misma medida? Ah, sí. Porque son paralelas, ¿sí o no? ¿Ves la Z? Sí, profe. ¿Viste la Z o no viste la Z? Ah, Profe. entonces si este ángulo vale 53, este ángulo de aquí también vale 53. Porque si yo prolongo por acá, tengo la famosa Z. ¿Te das cuenta, no? La Z y luego opuestos por el otro. Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ya, así sea matemática, ya. Te voy a enseñar mate también. Ninguna, ¿verdad? ¿Todo bien? Podemos irnos al cuarto. ¿Qué cosa? El cuarto problema, pues. Hicimos el primero, el segundo y el tercero. Ah. Estás enfermo, ¿eh? Bien. No hay duda, ¿verdad? En el problema número 4, mi hermano, me están dando una fuerza. Pero mira, qué fregados que son. Me están dando la fuerza de manera vectorial. Menos 30i. Menos 20j. Ah, perdón, Vival. Ya sabes que estoy viejito y tengo ceguera. Más 20j. Dice, actúa sobre una partícula. Ya, ahí está el gráfico. Y me pide el determine el trabajo realizado sobre la partícula cuando esta se dirige de A hacia B. Muchachos, si a mí me piden calcular el trabajo de una fuerza y esa fuerza está expresada en I en J, significa que yo necesito mi desplazamiento también expresar en I en J.
Y tú sabes que ese desplazamiento se calcula gracias a la definición de posición final menos posición inicial. ¿Quién crees que es la posición final y quién es la posición inicial? Como el problema dice que se mueve desde A hasta B, B sería mi posición final, A sería mi posición inicial. Por lo tanto, mi desplazamiento sería posición de B. ¿Cuánto es la posición de B? Menos 2,1. Le pongo menos 2,1. Y a eso le vamos a restar la posición de inicial, que es la de A. Y A sería 8, menos 6. 8, menos 6. Vamos a restar. Ah, que sí, vamos, resta. Tú ya sabes que en un par ordenado la primera componente es para X y la segunda componente es para Y. Así que obviamente vamos a restar X con X y Y con Y. Menos 2, menos 8. No me digas. Bueno, ya, dímelo. Menos 10. 1 menos 6. 1 menos 6. No me digas. Bueno, ya, dímelo. Más 7. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Así que ya tengo mi desplazamiento también en Y, porque él es X, y en J, porque él es Y. Además que tengo la fuerza, que vale menos 30I más 20J. ¿Y te acuerdas cómo calculaba la cantidad de trabajo cuando tenía la fuerza en y J, y también el desplazamiento en Y y en J? Se multiplicaba desplazamiento en Y por fuerza en Y. Menos 10 por menos 30. Más fuerza en J por desplazamiento en J. 7 por 20. Dime, vamos, ¿cuánto me sale aquí? 300. ¿Cuánto me sale aquí? 140. ¿Cuánto sale el trabajo de F? 440 joules. Y esa sería la respuesta. Y lo que me acabo de dar cuenta es que no le he puesto alternativas. No le he puesto alternativas. Lo siento. Así que vamos a inventar una alternativa bonita, ¿ya? Vamos a ponerle B de baboso. Porque no olvide poner las alternativas. B. A ver, ahí. Bien, muchachos, entonces ahí tenemos los siguientes 3 problemas de este material que he hecho con mucho cariño para ti. Si alguien tiene alguna duda de esos 3 ejercicios, por favor, diga ahora. O lo dice después, no sé, pero igual dígalo. Profe, disculpe, ¿podría explicar una vez más la pregunta 4? ¿Cuál? D. Esta pregunta. Sí, profe, por favor. ¿Quieres que la repita? Sí puede. Claro, yo sí puedo. Mira, en el problema número 4 te están dando una fuerza expresada en Y en J y te están pidiendo calcular trabajo. Cada vez que a ti te pidan allá de trabajo de una fuerza que te lo han expresado en Y en J, significa que tú tienes que calcular el desplazamiento también en Y en J. Y para nuestra buena suerte, el gráfico nos dice la posición donde inicia y la posición donde termina. Por lo tanto, recordemos en cinemática que el desplazamiento se calcula restando la posición final con la posición inicial. El problema en el texto también dice que se mueve desde A hasta B, por lo tanto B es la posición final y A es la posición inicial. Entonces coloco mi posición final, expresada en Y en J, como un par ordenado, luego la inicial y comienzo a restar. Recuerda, mi hermano, que debes de restar bien, estás restando. Entonces menos 2, menos 8, mira, menos 10, porque restas X con X, pues. Luego restas Y con Y. 1 menos por menos, más. Entonces 1 más 6 me da 7. Ahora que tú tienes al desplazamiento en Y y en J, o en pares ordenados, que es lo mismo, y tienes a tu fuerza también en Y y en J, multiplicas el desplazamiento de la componente Y con la fuerza de la componente Y, más desplazamiento de la componente J por fuerza de la componente J. Y simplemente sumas, mi hermano. Operas con todo y signo y luego le sumas. Sin miedo, te va a salir la respuesta correcta. Lo multiplico también, profe. Claro, multiplica con todo y signo, porque recuerda que el trabajo es fuerza por distancia. Solo que acá tienes 2 trabajos, un trabajo en el eje Y y otro trabajo en el eje J, si lo quieres ver así. Perfecto, profe, gracias. Listo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? No supongo que sí. Seguimos, ¿verdad? Dale. Entonces ahora vamos con el problema número 5, que es un problema así bien feo, feote, que lo puse porque me diste cólera. ¿En serio tan feo es? Bueno, no es tan feo, solo hay que tener en cuenta algunas cosas y hacerlo con mucho orden. Y lo primero que hay que hacer es dibujar. Vamos a dibujar. 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 Acá tenemos un bloque que está unido a una pita, cuerda, cadena, lo que sea. Y parte de esa cadena está unido a un motorcito. Sí, es un motorcito. Hay otra polea. Y acá hay un motorcito, marca Acme. Muy bien, es bastante obvio lo que significa este gráfico, ¿verdad? El motorcito va a realizar una cierta cantidad de trabajo para subir, obviamente, este bloque. Acá hay un ángulo que vale 37 grados. Sí, ya sé que el bloque empieza de acá, pero está subiendo, pues. Así que yo lo voy a poner más arriba para tener espacio para dibujar. La distancia, voy a ponerle acá el punto A, aquí el punto B. Por lo tanto, voy a poner que la distancia AB vale 10 metros para no llenarme de datos. Dice, la potencia de un motor es de 60 watts, entonces esto me está dando una potencia de 60 watts. Ahí está. Establecer el tiempo necesario para trasladar a velocidad constante. Uy, me piden calcular el time, que le voy a poner X. Dice que esto sube a velocidad constante, mi hermano, y eso es un gran dato, ¿verdad? Porque si sube a velocidad constante se cumple o bien las condiciones de equilibrio o se cumple que el trabajo neto vale cero. Cualquiera de las dos cosas, vamos a ver cuál utilizo. La masa es de 20 kilogramos. Es obvio que le vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre donde yo le voy a dibujar el peso. Y ya saben que masa por gravedad, masa 20, gravedad 10, peso 200. La normal que no conozco. Y aquí está la tensión. La pregunta es, mi hermano, ¿hay rozamiento? Sí. Dice que el coeficiente, ¿no? El coeficiente de rozamiento vale 0,3. Como esa vaina está subiendo, el rozamiento se opone y ahí estaría. Muy bien. Obviamente, si me dan coeficiente y hay rozamiento es porque hay que calcular a ese rozamiento. Y ya tú sabes que es coeficiente multiplicado por la normal. Necesito el valor de la normal, o sea, esta flecha de aquí. Para eso vamos a descomponer a ese 200 en una componente paralela al plano y una componente perpendicular al plano. El ángulo vale 37 y este ángulo también vale 37, por lo tanto se descompone. Recuerda que él es 5 por 40, él será 3 por 40 y él será 4 por 40. Ahora sí, recuerda que este 200, así como vino, así como se fue, me quedan estas fuerzas. Recuerda lo siguiente, que la normal, que es esta de aquí, se va a equilibrar con el 160. Por lo tanto, yo ya puedo calcular la fuerza de rozamiento, que vale mu, 0,3, multiplicado por la normal, que es 160. Y eso me sale 48. Entonces ya tengo la fuerza de rozamiento que vale 48 newtons. Pero como me dice velocidad constante, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces pongo por acá, velocidad constante significa equilibrio.
Y si hay equilibrio, mi hermano, significa que el valor de la tensión es igual a 120 más rozamiento, fuerzas hacia un lado, igual a fuerzas con su opuesto. Entonces, tensión es 120 más rozamiento. Pero el rozamiento ya tú sabes que vale 48, por lo tanto la tensión sería 168. Ya tengo el valor de la tensión, por lo tanto ya puedo calcular la cantidad de trabajo que hace la tensión. ¿Y por qué me interesa la cantidad de trabajo que hace la tensión? Porque la tensión está conectado a la máquina, la tensión está conectado al motorcito, mi hermano. La tensión se conecta con el motor. Por lo tanto, la potencia del motor se calcula como cantidad de trabajo del motor sobre el tiempo que demora el motor. Pero el motor está conectado con la tensión. Por lo tanto, la potencia del motor es igual al trabajo del motor, y como el motor está conectado a la cuerda, entonces será el trabajo de la tensión dividido entre el tiempo. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Por eso era muy importante hallar la tensión. La potencia del motor vale 60. El trabajo que hace la tensión para ir de A a B sería tensión por distancia. Tensión por distancia. Oye, ahí está la distancia. Por lo tanto, sería 168 multiplicado por 10, porque es fuerza por distancia. Y a eso le voy a dividir entre el time, que le puse mi X. Y mira, mira qué hermoso, mira que te elimino. Vamos, eso debe tener sexta por los clavos de Cristo. A 2,12 y a 6 por 8, 48. Y sí, sale exacto. La clave correcta sería A, de águila. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, se hayan perdido? Profe, ¿lo puede repetir, porfa? ¿Cómo, mija? ¿Lo puede repetir, por favor? Claro, este problema es bien feo y horrible. Más feo que el último chico que te ha gustado. Escuchen con atención, ¿eh? Y sácate las lágrimas. En este problema hay un bloquecito que está conectado a un motor. En este problema me dan muchos datos. La idea es saber utilizar todos esos datos. Primero lo primero. Si a mí me dan potencia y me piden el tiempo que involucra ese motor, significa que potencia y tiempo deben estar relacionados. Y según mi teoría de potencia, y si reviso mis formulitas, potencia es trabajo entre tiempo. Ah, tengo potencia, ahí es el tiempo que me piden, pero trabajo. ¿Trabajo de quién? Se supone que este bloque está subiendo. Y este bloque tiene fuerzas. Tiene el peso, tiene el rozamiento, tiene la normal y tiene la tensión. Entonces, de todas esas fuerzas, debe haber alguien que me interese su trabajo para reemplazar aquí. Entonces, yo pongo mi fórmula. Potencia del motor es trabajo del motor entre el tiempo. Pero el motor hace trabajo, pero si el motor está quieto, no se mueve. Sí, pero está la cuerda conectada al motor. Por lo tanto, el trabajo que realiza el motor debe ser el trabajo que realiza la tensión, porque están conectados. Por lo tanto, el trabajo del motor es trabajo de la tensión dividido entre tiempo. Con eso ya me enteré. ¿Qué potencia lo tengo de dato? El tiempo es lo que me están pidiendo. Y el trabajo de la tensión es lo que debo de hallar. Por lo tanto, trabajo se calcula como fuerza por distancia. Necesito la tensión, su módulo, y necesito la distancia. Bueno, la distancia el problema te lo da, vale 10. Solo me faltaría calcular la tensión. Y como se mueve con velocidad constante, significa que puedo calcular equilibrio. Por lo tanto, vamos a descomponer el peso para tener fuerzas de direcciones contrarias. El peso que vale 200, porque es masa por gravedad, masa que vale 20 y gravedad que vale 10, vale 200. Ese peso lo vamos a descomponer en una componente paralela al plano y en una componente perpendicular al plano. ¿Todo de acuerdo hasta acá? Ya sabes que el ángulo se traslada y se descompone utilizando los triángulos notables. ¿Ya? Por lo tanto, si él vale 37 y esto es 200, recuerda que con triángulo notable de 37 y 53, 200 es 5 por 40. A 37 se le va a oponer 3 por 40 y al costado 40 por 40. Ya lo descompuse. Luego de eso, calculo el valor de la normal, que vale 160.
La tensión que necesitaba es 120 más rozamiento. Pucha, no conozco. ¿Por qué lo igualo? Porque velocidad constante significa equilibrio. Me falta el rozamiento, pero lo puedo calcular porque esto es fórmula mu por la normal. El mu me lo dan de dato, pero la normal, ya lo había calculado, mira, es 160. Reemplazo, opero, reemplazo, opero, reemplazo, opero y sale el problema. Ya, gracias, profe. Listo, ¿alguien más tiene alguna duda? No estuvo tan feo, profe. ¿Todo bien? Seguimos, nos vamos al problema número 6. Pero déjame marcar mi clave A de águila. ¿Seguimos, muchachos? Bueno, seguimos, ¿no? Obviamente, ya lo borré también. Vamos a continuar con el problema 6. A ver, ¿qué nos dice el problema 6? En el problemita número 6, mi hermano, no, ese problema es uno de los jefes finales, ¿no? Digamos que estamos jugando Resident Evil y nos topamos con un primer némesis, el Resident Evil 3, ¿no? Nos topamos con un primer némesis y sí, bueno, ¿no? Este problema es más o menos fregado, no vas a estar fregando, dando los sustos de nuestra vida, pero al final no nos hace tanto daño, porque sabemos cómo manejarlo. Algo así es este problema. Nos va a asustar, pero sabemos cómo manejarlo. Tenemos a este bloque que es de 10 kilogramos y tenemos a este bloque que es de 3 kilogramos. Tenemos dos coeficientes de rozamiento, esto es muy importante, 0,5 y 0,3. Recuerda que el más grande es para el estático y el más pequeño es para el cinético. Me dice que el sistema de bloques mostrados A y B, él es A, él es B. Se les deja en libertad, se suelta el sistema. Y eso también es muy importante. ¿Por qué, maestro? Porque si el problema hubiera dicho que al sistema se le da un jalón, o se le da movimiento, o se le impulsa, lo que sea, que nos da a entender que algo le está moviendo, pues automáticamente nuestro coeficiente sería 0,3 porque ya se está moviendo, hay un rozamiento cinético. Pero cuando el problema dice que se suelta, entonces hay que tener un poco de cuidado, mi hermano, porque si se suelta, lo único que haría que esto se moviera sería el peso del bloque que está colgando. ¿O me equivoco? A ver, chequéalo. Sí, profe. ¿Cómo? Muy bien, entonces entendió. Lo único que generaría movimiento del sistema sería el peso de este bloque. ¿Todos de acuerdo? Entonces con eso empecemos nuestro diagrama de cuerpo libre y empezamos. Vamos, que aquí se encuentra la tensión y aquí se encuentra el peso. Tu peso es muy importante porque depende de ti si te mueves o no te mueves. Vamos con el otro diagrama que vamos a dibujarle el peso, vamos a dibujarle a la normal, vamos a dibujarle a la tensión y obviamente al rozamiento. La tensión es la misma porque es la misma cuerda, la normal y el peso se equilibran porque ambas fuerzas son las únicas verticales, el peso que vale 100 y la normal que vale 100, y el rozamiento que siempre está fregando y se opone al movimiento. Ahora bien, recordemos lo siguiente, recordemos esta parte. Si hay dos coeficientes, habíamos dicho en un inicio que uno era el estático y otro era el cinético. Recuerda que el rozamiento estático tiene su máximo valor y su máximo valor se logra cuando está a punto de moverse. Recuerda que el rozamiento estático era el único rozamiento que podía cambiar de valor, podía aumentar conforme aumentaba la fuerza que intentaba moverlo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de esa parte? Si yo tengo un bloque que está en el suelo y no se mueve, y yo agarro y lo empujo con 10,
pero no muevo el bloque, es porque el rozamiento se ha opuesto con una fuerza de 10. Digamos que ahora yo utilizo todo mi pechazo y ¡pum!, le meto una fuerza de 50, pero tampoco lo muevo. Significa que el rozamiento se ha igualado a 50. El rozamiento puede igualar la fuerza que yo le empuje, pero obviamente no le va a igualar hasta el infinito. Tiene un máximo, tiene un tope. Ese máximo valor que tiene el rozamiento se calcula cuando el bloque está en algo llamado momento inminente. Y ese rozamiento máximo se puede calcular. La fuerza de rozamiento estático máximo, o sea, la máxima oposición que ofrece el rozamiento, se calcula usando la fórmula de mu estático por la normal. El mu estático es el más grande y la normal vale 100. Con eso descubro que la máxima oposición que tiene este suelo es de 50 newton. No mires el gráfico, solamente quédate con esto. El máximo rozamiento, la máxima oposición que tiene ese suelo es de 50 newton. Vamos, usa tu solitaria y dime, ¿lo puedo mover si lo jalo con 40? No, imposible. ¡Ilógico! Tendría que jalarlo con una fuerza mayor a 50. Esto significa que si se jala, se empuja, no sé, sea lo que se le haga, con una fuerza menor a 50, ¿se le mueve? No. No, Y profe. si no se mueve, ¿cómo se encuentra el bloque? ¿Cómo se le llama a algo que no se mueve? Muy bien, está genial. Está en reposo. Permanece en reposo. Se encuentra en equilibrio. Excelente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Por lo tanto, este bloque se suelta y ¿se mueve o no se mueve? Se suelta y no se mueve. Por lo tanto, ¿qué cosa hay? Hay equilibrio. Y si hay equilibrio, ¿todo qué? Si hay equilibrio, ¿qué hago con las fuerzas? Lo igual. Igualo. Excelente, entonces vamos a igualar, mi hermano. Dime cuánto vale la tensión. Vale 30 newtons. Dime cuánto vale si la tensión vale 30 y esta tensión vale 30. ¿Cuánto vale el rozamiento? ¿A qué dímelo? 300. ¿Qué? Pero si estamos diciendo que todo se iguala, salvaje. 30. 30, profe. Lo picamos, ¿por qué haces amarga? Muy bien. Entonces, muchachos, veamos. La fuerza resultante del sistema fuera de acá. No hay fuerza resultante. Falso. Falso el primero. La tensión en la cuerda es de 30. Verdadero, porque todo es igual. El sistema está a punto de moverse. ¡No! Porque para que estuviera a punto de moverse, ese rozamiento debería ser 50. Y no, pues vale 30. Porque el máximo acá dice que 50. A ver, piensa, va más allá. Sé que te va a dar migraña, pero piensa, vamos, tú eres inteligente. ¿Cuánto tendría que haber sido la masa del bloque B para que este sistema esté a punto de moverse? ¿59? 5 kilos. 5 kilos, profe. 5 kilos. He dicho masa, no peso, he dicho masa. 5 kilogramos. Muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces el último enunciado es falso. Y la clave sería... Tampoco le puse alternativas. Clave B de baboso. ¿No? Tampoco le puse alternativas. Bien. Ahí está el problema 6. Vamos con el problema 7. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de explicar? Si te enfrentas a un problema parecido en el examen, ¿lo puedes resolver? ¿Sí? O sea, acá la vaina es repetirlo, ¿ah?
Mira, la constante repetición de algo lleva al éxito, chicos, en todo. Hasta yo que estoy jugando Resident Evil 0 en versión remasterizada, en Full HD. Sí, pues, porque me han matado 3 veces, pero ahora ya sé cómo, por dónde pasar, cómo ir, porque lo estoy repitiendo varias veces. Oye, no interfieras en mi video, tú haz tus videos. ¿Ya? Entonces, muchachos, lo que tienen que hacer es simplemente repasar y repetir para que se te pueda quedar todo. Bien, ¿alguien tiene alguna duda adicional? Si no, pasamos al problema número 7. Y no marcamos nada. Bien, vamos al problema número 7, el cual nos dice lo siguiente, ¿verdad? Tenemos un movimiento parabólico, así todo malote, malote, malísimo, donde el bloque se lanza desde un punto que le han puesto A y llega hasta un punto que le han puesto B. Respecto del piso, acá hay una altura que vale 15 metros. Bien. Obviamente no es altura máxima, ¿verdad? Y me dice, un cuerpo de 1 kilogramo, vamos a ponerle por acá, mira hermano, masa de 1 kilogramo. He lanzado con una velocidad, la velocidad en el punto A está dado vectorialmente, ¿eh? Lo voy a poner aquí. Es 30i más 20j, ¿ya? Bueno, con eso me piden indicar verdadero o falso. Como es un movimiento parabólico, recordemos que en todo movimiento parabólico de caída libre, ¿qué pasa con la energía mecánica? ¿Alguien se acuerda qué pasa con la energía mecánica? Se La conserva. energía mecánica se conserva, muy bien. No hay la necesidad de analizar a las fuerzas no conservativas y hacer un diagrama de cuerpo libre. Todo movimiento vertical o movimiento parabólico de caída libre, la energía mecánica se conserva. Bien, vamos a ver qué nos está preguntando en este problemita, maestro. Dice, la energía mecánica es de 650 joules. Bueno, al inicio es obvio que él es mi nivel de referencia. Eso significa que la energía mecánica en un inicio solo sería la cinética, que sería un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. Y ahora acá hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué, maestro? Bueno, la masa es de 1. La rapidez, recuerda que la rapidez es el módulo de la velocidad y el módulo es el Pitágoras de él. ¿Podemos hacer Pitágoras? Sí, raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. Espero que no te hayas perdido, sino respira, toma aire. La rapidez es el módulo de él, y el módulo de él es pitagorazo, raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. La raíz con el exponente se va, 900 más 400, 1300. Dividido entre 2, la energía mecánica sería 650 joules. ¿Todo bien? Hasta acá se ha entendido, ¿no? Lo que acabo de hacer. Genial. Eso significa que el primer enunciado es verdadero. A los 2 segundos su energía potencial es de 200 joules. Pero mira la componente vertical. La componente vertical es de 20 metros por segundo, lo que significa que llega a su altura máxima en un tiempo de 2 segundos. ¿Todo bien hasta acá? Sí. ¿Todo de acuerdo hasta acá? Profe, ¿por qué 2? 50. Porque la componente vertical es de 20. Si la componente vertical es de 20, pues demora 2 segundos en subir. ¿Estamos bien? Sí, pero siempre es 10 metros por segundo, profe. O lo dice en el texto. Dice que siempre es 10 metros por segundo. Claro, es velocidad, pues 20 metros por segundo hacia arriba y 30 metros por segundo a la derecha. Si la componente vertical es de 20 apuntando hacia arriba, demora 2 segundos en subir, pues. Ya, profe.
Recuerda que la gravedad le quita 10 cada vez que sube. Eso significa que en 2 segundos llegó a su altura máxima. Y se puede calcular esa alturita máxima. Se puede. Sí, ¿verdad? Con la superexpresión de 5t cuadrado. Y como el tiempo vale 2, 2 al cuadrado 4 por 5, 20 metros, sería la altura máxima. Eso significa que la energía mecánica, o perdón, no te pide la mecánica, te pide la energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Significa que la energía potencial gravitatoria, en este punto que le vamos a llamar C, para no confundir con él, ¿sí? Se calcula simplemente como masa por gravedad y por altura, donde la masa vale 1, la gravedad vale 10 y la altura vale 15. Dime cuánto te sale, 150 joules. Perdón, la altura vale 20, disculpa. Eso significa que nos sale 200 joules. Entonces, la energía potencial en el punto C es de 200 joules. Eso nos decía, a los 2 segundos, energía potencial es de 200 joules. ¡Verdadero! Segundo verdadero. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? A ver el chat. Ay, todo bien, bien. Elmer, profe, ¿se puede sacar en los componentes y luego sumar? ¿Cuál componente es Elmer? En la energía cinética. Ah, te refieres al inicio, la energía mecánica inicial. Claro, puedes calcular la energía cinética con cada componente y luego sumarlo, te va a salir exactamente lo mismo. Pero acá hay que tener un poco de cuidado porque la velocidad, pues, es la resultante de su módulo, ¿no? Bien, vamos con el último enunciado. La energía cinética en el punto B es de 500 joules. Bueno, recuerda que la energía mecánica se conserva, ¿no? Y la energía mecánica al inicio y al final, y el final significa en cualquier punto, siempre va a ser lo mismo. Por lo tanto, la energía mecánica en el punto B vale 650. Esa energía mecánica se va a calcular sumando la cinética y la energía potencial gravitatoria y nos tiene que dar 650. Ahora, la cinética no conozco, pero la potencial gravitatoria sí, masa por gravedad y por altura. 1 por 10 y por 15, la energía potencial gravitatoria es 150, lo que significa que la energía cinética en el punto B me tiene que dar 500 joules. Porque la energía potencial gravitatoria en B, ¿sí? Su energía potencial gravitatoria es de 150 joules. Porque es masa por gravedad y por altura. Si este 150 lo paso a restar, me sale 500. Por lo tanto, el último enunciado también sería verdadero. Así que todo sería verdadero. Y la clave de este problema sería casita, caramelito, calidad. Profe, profesor, Dígame. usted dijo que la energía mecánica se conserva en cualquier punto, o sea, la inicial va a ser en cualquier punto, en cualquier Sí. puntos. Sí, en cualquier punto la energía mecánica siempre va a ser 650. Porque se conserva, ¿cierto? ¿Cómo, Gracias. cómo? Porque se conserva. Claro, ¿no? Se conserva. En todo movimiento parabólico de caída libre y en todo movimiento vertical de caída libre, la energía mecánica siempre se va a conservar. Gracias. De nada, hija. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, para pasar al problema número 8. Y vamos a marcar, porque acá ahora sí puse claves. Pasa.
¿Todo bien? ¿Corramos? No ayuda, ¿verdad? Ahora vamos con el problema número 8. ¿Qué nos dice a nosotros? Dice, un cuerpo de 0,5 kilogramos, masa 0,5 kilogramos, se desplaza por la superficie rugosa tal como se indica en la figura. El trabajo en joules que realiza la fuerza de fricción entre A y B me pide calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento y le voy a poner un X. Bien, por aquí está el movimiento. Aquí hay un móvil. Aquí está el otro móvil. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. Y me da esta altura que es 1 metro. Muy bien. Me dice que su velocidad vale 1 metro por segundo. Y que en B su velocidad vale 0, o sea, nada. Bien, muchachos, recuerden algo y recuérdenlo siempre. Cada vez que tú tengas un movimiento curvo, no necesariamente una circunferencia, un movimiento curvo como este de acá, y te pidan calcular el trabajo de rozamiento, jamás se va a calcular con la fórmula clásica de fuerza por distancia. No se puede. La única forma de que a ti se te ocurra, o el único caso donde a ti se te venga a la mente, calcular el trabajo de rozamiento de la forma fuerza por distancia, bueno, exactamente hablando, menos fuerza por distancia, porque el rozamiento siempre se pone en movimiento, pues va a ser en movimientos cuya trayectoria sea una línea recta. Sea vertical, horizontal, inclinado, pero que sea una línea recta. Ahí sí puedes calcular el trabajo de rozamiento con la fórmula clásica que siempre te has aprendido, más o menos fuerza por distancia. Pero en movimientos donde la trayectoria tenga curvas, pues no. No voy a poder utilizar esa fórmula para calcular el trabajo de rozamiento como más o menos fuerza por distancia. Pero si le das una distancia, no. ¿Y se le calcula la longitud? No. Bueno, tal vez, pero no sabes eso. Así que cada vez que a ti te pidan calcular el trabajo de rozamiento en una trayectoria donde hay curvas, sin pensarlo, tienes que usar trabajo de fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. No lo dudes, ¿ah? Ni por un segundo. Ni hagas diagrama de cuerpo libre, no. No hagas, no analices. De frente aplica esto. Es una ley, es un mandamiento. Cada vez que en un movimiento donde haya curvas me pidan calcular el trabajo del rozamiento, de frente, trabajo de fuerzas no conservativas igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Si la trayectoria hubiera sido recta, ahí sí creo que debería hacer mi diagrama de cuerpo libre y ver si puedo calcular el rozamiento y la distancia para aplicar la fórmula, ¿no? Más o menos fuerza por distancia. Pero acá, nel. Entonces, muchachos, recuerda que aparte del rozamiento también está la fuerza de contacto llamada la normal. Por lo tanto, el trabajo de fuerzas no conservativas es el trabajo de rozamiento más el trabajo de la normal. La energía mecánica es obvio que él es mi nivel de referencia y la energía mecánica final pues sería de 0, porque no hay velocidad y no hay altura. Menos la energía mecánica inicial donde hay rapidez, 1/2 de la masa por 1 al cuadrado, más hay altura. Masa por gravedad y por altura que vale 1. Y cerramos corchetes. La normal hace el trabajo de 0 y me queda el trabajo de rozamiento, que le puse una gran X. Vamos que me sale menos, ¿ah? ¿Menos cuánto? La masa que vale 0,5, que es 1/2. 1/2 por 1/2, 1/4. 1/4 por 1 sigue siendo 1/4. Y 1/4 en decimal es 0,25. Vamos que la masa vale 0,5. Por la gravedad que vale 10 me sale 5. 5 por 1 me sale 5.
Bueno, creo que ya salió mi X, ¿no? Que es mi trabajo de fuerza de rozamiento. Menos 5.25 joules. Y esa sería la respuesta. Y la clave sería A de almohada. Y ese sería el problema número 8. ¿Hay alguna duda? Espero que se haya entendido todo lo que acabo de explicar, muchachos. Profe, Chévere. profe, disculpe, ¿cómo salió el 0.25? ¿Ah? ¿Cómo salía el 0.25, profe? Disculpe. No lo escuché. Esperando acá, pues, hijito de mi corazón. ¿Cuánto vale la masa, mira? 1/2 por 1/2 por 1 al cuadrado es 0.25. Allá, profe. Sí, no lo había visto, gracias. Continúa. 5 sale de operar. Muy bien, muchachos, en el problema número 9 también me habla de otro bloque que se lanza. Dice, un móvil de 4 kilogramos de masa. Uy, no, vamos a ponerlo por acá la masa de 4 kilogramos. Dice, se mueve en una superficie rugosa como se muestra en la figura. Si se lanza con una rapidez de 10 en el punto A y llega al punto B con una rapidez de 2, me pide y determine el trabajo de rozamiento en el punto B, el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y B. Y creo que ya te dije, acá en este problema. ¿Este movimiento tiene curvas? Sí. Al principio no, pero después sí. Y toda la trayectoria es curva. Perdón, toda la trayectoria es rugosa. Por lo tanto, como parte de la trayectoria tiene curvas y toda la trayectoria es rugosa, entonces, si me piden de nuevo calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿cómo lo debo leer? Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Ya está? Es lo mismo. Él es mi nivel de referencia. Esto es mi altura, que sería el diámetro. ¿No? Sería el diámetro, que es justo 4 metros. Recuerda que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de energía mecánica. Bueno, aparte del rozamiento también está la normal, por lo tanto el trabajo de fuerzas no conservativas es trabajo de rozamiento más trabajo de la normal, y eso es igual a energía mecánica final, que sería energía mecánica de B, que sería cinética, 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, más gravitatoria, masa por gravedad y por altura, menos corchete, la energía mecánica inicial, bueno, que solamente sería cinética. 1/2 de la masa por 10 al cuadrado. Y cerramos corchete. Bien, la normal no hace trabajo, le metemos 0. Me queda que el trabajo de la fuerza de rozamiento, aquí es igual. La masa que vale 4, 2 al cuadrado 4, 4 por 4, 16, 16 entre 2 me da 8. Más masa que vale 4, 4 por 4, 16 y por gravedad que vale 10, 160. Menos 10 al cuadrado 100, por 4, 400, entre 2, 200. Dime, ¿cuánto sale el trabajo de rozamiento? Saldría 168 menos 200, menos 32 joules. Y la respuesta sería B. B de bandida. Y ahí están dos ejercicios que se resolvió utilizando el mismo concepto.
Los esquemas son diferentes, pero el concepto es único. Y obviamente yo quiero que te quedes con el concepto. Clave B. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Dudas? Seguimos entonces, chicos. Y vamos con el problema número 10. Bueno, en el problema número 10 yo tengo una esquemita. Acá hay una altura. Y acá se lanza un móvil e impacta aquí. A una altura de 60 centímetros. Dice, un dado lanzado tal como se indica. Si al llegar al blanco con una rapidez de 2 metros por segundo, dice, si llega al blanco con una rapidez de 2, o sea, acá la rapidez es de 2. Vamos a imaginar que se lanza de A y llega hasta B. O la rapidez en B vale 2 y su altura vale 60. Me pide, determina la rapidez con la que he lanzado, o sea, me pide la rapidez de A, le voy a poner X. Muchachos, es un movimiento parabólico de caída libre. Y ya habíamos dicho que en un movimiento parabólico de caída libre, ¿qué pasa con la energía mecánica? La energía mecánica se conserva. Eso significa que la energía mecánica que hay en el punto A y la energía mecánica que hay en el punto B son iguales. Y en el punto A solamente hay cinética, 1/2 de la masa por X elevado al cuadrado. Mientras que en B hay también cinética, 1/2 de la masa por 2 elevado al cuadrado. Y gravitatoria, masa por gravedad y por altura. Pero cuidado, porque la altura debe de estar en metros. 60 centímetros, 67. Bueno, mi hermano, la masa se elimina. X al cuadrado entre 2, pues X al cuadrado entre 2. 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. Y acá gravedad por 10 me da 100 y me queda 6. 6 más 2, 8, 8 por 2, 16, raíz cuadrada. La respuesta sería B. B de bam, bam. Bien, el problema número 11, mis amigos, dejamos a un lado la mecánica y nos pasamos un poco de la óptica, ya que este problema se puede resolver utilizando la definición de refracción. Viene un rayo incidente, se refracta y se vuelve a refractar. Me pide este ángulo que vale θ, me da este ángulo que vale 53. Para eso tú sabes que estas verticales son normales, ¿verdad? Son normales. El aire tiene un índice de 1. Voy a poner por acá.
Esto de acá es vidrio, que tiene un índice de 1.5. Y el otro es agua, que tiene un índice de 4/3. ¿Ven? Me está pidiendo determinar el ángulo θ. Muy bien, muchachos. Mira lo que sucede. Se supone que acá hay un ángulo incidente que le voy a poner alfa. O perdón, un ángulo refractado, porque el incidente es 53. Ese ángulo, gracias a que hay paralelas, se traslada aquí. Así que esta parte es súper importante y no te pierdas, lo voy a decir despacio. El ángulo refractado de aire a vidrio es de la misma medida, el ángulo incidente de vidrio a agua. Son de la misma medida. Otra vez, el ángulo refractado, cuando va de aire a vidrio, es de la misma medida que el ángulo incidente cuando va de vidrio a agua. Eso significa que yo puedo poner lo siguiente. Mira por acá, índice del aire, índice del vidrio, índice del agua. Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Índice del aire multiplicado por el seno del ángulo incidente, que es 53, va a ser igual al índice del vidrio multiplicado por el seno del ángulo refractado, que es alfa. ¿Todos de acuerdo? Ahora hagamos de nuevo la ley de Snell, ahora de vidrio a agua. Índice del vidrio multiplicado por el seno del ángulo incidente, que también es alfa, va a ser igual al índice del agua multiplicado por el seno del ángulo refractado, que es θ. ¿Te has dado cuenta de algo? Yo sé que sí te has dado cuenta de algo. Que este dato se repite. Así que el dato del índice de refracción del vidrio era innecesario. Acá pudieron haberte dado vinagre, aceite, qué sé yo, no sé, hielo, no sé, cualquier otra cosa. ¿Sí? Plástico, cristal, cuarzo, cualquier tontería te pueden haber dado en el medio. Pero gracias a que las interfaces son paralelas y las normales también sean paralelas, es que el dato se repite, si te has dado cuenta. Así que vamos a reemplazar. Esto es igual a esto. Por lo tanto, índice del aire, 1. Seno de 53, 4/5. Igual a índice del agua, 4/3. Seno de θ, no conozco. Se va el 4, a que sí. El 3 pasa a multiplicar, obvio. ¿Cuánto vale θ? 37 grados. Y la respuesta sería de Dios. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. ¿me puede repetir el ejercicio, por favor, desde que armó las ecuaciones? Digo, desde que puso ¿La las 10 o la 11. 11? La 11. 11. Sí, estoy aplicando la ley de Snell. Índice 1 por el seno del ángulo incidente igual al índice 2 por el seno del ángulo refractado. Solo que cuando acá hago la ley de Snell 2 veces, de aire a vidrio y luego de vidrio a agua. Este es de aire a vidrio y este es de vidrio a agua. Si tú te das cuenta, pues el ángulo refractado en la primera ley de Snell es de la misma medida por la z que el ángulo incidente en la segunda ley de Snell. Por eso es que los datos se repiten y si estos dos son iguales, estos dos también son iguales. Ya, profe, gracias.
¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien, chicos? Pasamos al problema número 12. ¿Sí? Profe, ¿siempre van a venir paralelas? ¿O en otra ocasión? No, no siempre. Acá, gracias a que vino paralelas, es que este dato era innecesario, nunca lo utilicé, si te das cuenta. Ya que el ángulo incidente y el ángulo refractado e incidente son de la misma medida. Ayuda bastante que sean paralelas. Si no me dan paralelas, tendrían que darme más datos, o este dato sí lo usaría. Hallaría un ángulo y después hallaría el otro. Sí, pero ahí no necesariamente cumple, ¿no? La igualdad. Claro, acá no es necesario calcular alfa, pues, porque se repite. Y tampoco es necesario utilizar el ángulo, el índice de refracción del vidrio, porque también se repite. O sea, no es necesario. Tú si gustas puedes calcular alfa, pero se repite, o sea, no es necesario. En otros problemas, probablemente sí sea necesario hallar alfa y sería un poco más larguito. ¿Seguimos? Vamos con el problema número 12. Mira. ¿Qué nos dice? Tenemos un rayo incidente. Una normal y un ángulo alfa. Se refracta. Acá hay otra normal. Ay, mira este problema. Te dice que aquí el índice de refracción vale raíz de 7 entre 2. Eso dice el problema, ¿verdad? ¿Sí? Me pide que calcule alfa. Y acá es aire, cuyo índice obviamente vale 1. ¿Todos de acuerdo? 15 minutos. Entonces, chicos, mira lo que sucede acá. Si tú te das cuenta, aquí el ángulo de refracción que le voy a poner beta, porque esto es normal, ¿no? Y esto es otra normal. Entonces, el ángulo de reflexión que le voy a poner beta y el ángulo incidente no son iguales. ¿Te das cuenta que en esta ocasión estos dos ángulos ya no son iguales? Este ángulo es de otra medida, que le voy a poner una tetita. O sea, acá ya no ocurre lo del problema anterior, que sean iguales, ¿no? Acá no se cumplen las zetas, si te das cuenta. Ya no son diferentes, así que sí o sí creo que voy a tener que hallar beta y voy a tener que hallar teta. Pero mira lo gracioso. Lo gracioso es que si yo aplico la zetita, este angulito de acá sería beta, ¿sí o no? Por lo que descubro que beta y teta son complementarios. Suman 90. Entonces yo pongo por acá, beta y teta son complementarios. Suman 90. ¿Bien? Bien. Si yo aplico la ley de Snell aquí, de aire a esta cosa que no sé qué es lo que es acá? Cristal, ¿no? Es cristal. Entonces yo pongo índice del aire por el seno del ángulo incidente, que es alfa, igual al índice del cristal multiplicado por el seno del ángulo refractado, que es beta. Y acá el problema es que alfa es lo que me están pidiendo y beta no conozco. Tengo que hallar beta, o al menos el seno de beta, si es que se pudiera, sería genial. Entonces vamos con el otro caso.
Vamos, que sería ahora de cristal a aire, que sería índice del cristal por el seno del ángulo incidente, que no es beta, es teta, igual al índice del aire por el seno del ángulo refractado. Pero dime, ¿cuánto es el ángulo refractado? Mira, cuando pasa de cristal a aire, el rayo está en la interfase. O sea, el rayo refractado con la normal forma un ángulo de 90 grados. O sea que ocurre algo llamado ángulo límite, por la teoría. Pero yo sigo aplicando mi ley de Snell. El seno de 90, ¿cuánto vale? 1. El índice de refracción del cristal, raíz de 7 dividido entre 2. El seno de tetita, no conozco. Y el índice del aire vale 1. Mira, acabo de calcular el seno de teta, que sería 2 entre raíz cuadrada de 7. Eso significa que yo puedo hacer un triángulo rectángulo. ¿Y por qué va a ser un triángulo rectángulo, maestro? Porque recuerda que teta y beta son complementarios. Y si son complementarios, los puedo meter en un triángulo rectángulo. Aquí estaría el ángulo teta y aquí estaría el ángulo beta. Son complementarios, pues son 90. Entonces, seno de teta sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si yo hago una Pitágoras bien violenta, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, sería el otro cateto, pero con raíz cuadrada. Raíz de 3. ¿Te has dado cuenta, no? ¿Sí? Haciendo Pitágoras, este cateto sale raíz de 3. ¿Y por qué necesitaría este cateto? Para reemplazar, pues mira. Índice del aire, 1. Seno de alfa, no conozco. Índice del cristal, raíz de 7 sobre 2. Seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Raíz de 3 entre raíz de 7. ¡Oh! Se va la raíz de 7. ¿Y qué te quedó? Te quedó que el seno de alfa, ¿a qué es igual? A raíz de 3 medios. Dime, ¿el seno de qué ángulo es raíz de 3 medios? De 60 grados. Por lo tanto, la respuesta sería E, de Estocolmo. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien, chicos? ¿Seguimos? ¿Todo bien? Porque la pregunta número 13 es teórica. La pregunta número 13 es teórica, muchachos. ¿Qué han marcado? A ver. Claro, muy bien. Se supone que gracias a la ley de Snell y a la teoría de la refracción, nosotros sabemos lo siguiente. ¿Cuál, maestro? Que si el rayo pasa de menor a mayor índice, este índice de esta sustancia es más grande,
nosotros hemos aprendido que el rayo refractado, mientras más grande sea el índice, más se va a pegar a quién, más se apega a la normal. Entonces ponemos por acá, mientras más grande sea el índice 2, más pegado a la normal, estará el rayo refractado. Por lo tanto, la respuesta sería enanito. En la figura número 1 se tiene al rayo refractado más apegado a la normal. Vamos con el problema 14. ¿Qué nos dice el problema 14? Bueno, nos da también teoría, ¿no? Con respecto a la fusión nuclear. Chicos, fusión. ¿Se acuerdan, verdad? De lo que es la fusión nuclear. Sí, maestro, por supuesto que me acuerdo. Agarramos 2 núcleos livianos y me daba un núcleo pesado. En esta proposición, a los núcleos livianos se les llama, bueno, en la fusión, los núcleos hijos son los reactantes y el núcleo padre es el producto. Y se cumplía que la masa de los núcleos hijos es mayor a la masa de los núcleos, del núcleo padre, porque parte de la masa se pierde, o bueno, se transforma en energía. La masa combinada de los núcleos hijos es mayor que la del núcleo padre, verdadero. Ocurre con átomos muy ligeros como el hidrógeno, verdadero. ¿Es necesario vencer la fuerza de repulsión de Coulomb entre los núcleos? Obviamente que sí, porque esos dos núcleos son positivos por la presencia de protones. Por lo tanto, al querer juntarlos, existe una fuerza de repulsión, ya que las cargas son del mismo signo. Entonces, la fusión necesita vencer esa fuerza de repulsión. Por eso es mucho más energético y mucho más poderosa. Entonces, la clave sería verdadero todo, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. No hay por qué explicarlo diferente. En una fusión, los núcleos hijos se juntan para formar el núcleo padre. Y en una fisión, el núcleo padre se rompe para formar a los núcleos hijos. Nada más. O sea, esto es una fusión. Y esto es una fisión. En una fusión, los núcleos hijos se juntan y forman el núcleo padre. Y en una fisión, el núcleo padre se rompe y forma los núcleos hijos. Por eso que cada vez que te digan la masa de los núcleos hijos es mayor a la del núcleo padre, pues tienen que decirme si es una fisión o si es una fusión. ¿Ya? Eso es lo que tienen que identificar. ¿Sí? Profe, Dígame, Quesada. profe, ¿puede volver a explicar la tercera proposición, por favor? A ver. Ya. Recuerda que cuando se genera una fusión, los núcleos son positivos. ¿Por la presencia de quién? Por la presencia de protones. Porque recuerda que en el núcleo hay protones y hay neutrones, nada más. No hay cargas negativas, hay protones. Entonces, los núcleos por la presencia de protones son positivos. Entonces, 2 núcleos positivos se juntan, ¿sí? 2 núcleos positivos se van a juntar, pero obviamente no los puedo hacer, porque gracias a la ley de Coulomb me dice que la fuerza entre ellos es de tipo repulsiva. 2 cargas del mismo signo se repelen. Ahora, cuando se repelen, ¿sí? Cuando se repelen producto de estas fuerzas, la fusión los junta. Entonces, cuando hay una fusión, la fuerza de repulsión está en contra. Eso significa que en una fusión hay que vencer esa fuerza de repulsión por parte de las cargas.
En cambio, en una fisión no. En una fisión, cuando tú rompes, ¿no? Cuando tú quiebras un átomo, entonces aparecen dos nuevos núcleos justo al costadito, pero esos núcleos son positivos. Entonces, por la fuerza de repulsión de Coulomb, ¡plum!, se separan. Eso significa que en una fisión, en una ruptura de núcleo, los dos núcleos, o la fuerza de repulsión de esos dos núcleos favorece a la fisión. En cambio, en la fusión está en contra. Por eso es que la fusión es mucho más fuerte, más poderosa. Necesita más energía para juntar los átomos de cargas iguales. ¿Qué energía para separar dos átomos de cargas iguales? A eso me refiero. Profe, gracias. Profe, ¿la primera no sería falsa? ¿Cómo? ¿La primera no sería falsa? La primera. Sí, pero a ver, qué raro que haya dicho eso, ¿no? O seguramente habrán copiado mal. ¿Ya? A ver, vamos a seguirle, chicos, vamos a seguir. De ahí yo voy a hablar con respecto a eso. ¿Ya? Bien, vamos a la pregunta 15. ¿Ya? Vamos a la pregunta 15. Parece extraño que haya dicho eso, ¿ah? Parece extraño. Los núcleos hijos o la combinación de los núcleos hijos que se generan depende de lo que vas a hacer, fisión o fusión. ¿Ya? A ver, antes que nos gane la hora, sigamos resolviendo lo que podamos. A ver, la 15. Dice, lo único absoluto en la teoría de la relatividad especial. Bueno, obviamente, gracias a la teoría de la relatividad especial, ¿se acuerdan, verdad? ¿Qué era lo único absoluto? La velocidad de la luz. Es lo único absoluto. Profe, Así que ponemos clave casita. profe. Profesor, Dígame, preguntas. profe, ¿puede hacer la 24, por favor? ¿La 24? Poco tiempo, por favor. Ah, ya, hacemos la 24. Pero voy a borrar esto, ¿ya? Voy a tomarle foto a esto. Hacemos la 24. Ya saben que si no pueden ver el esquemita, no transformen a un diagrama lineal. Bien. A ver, vamos con el problema 24. Dice, encontrar la lectura indicada por el voltímetro. A ver. Y tengo dos fuentes de voltaje. Y tengo un voltímetro por acá. Acá está 8 voltios. Aquí hay 20 voltios. Y acá hay dos resistencias, ¿verdad? De 3 ohmios y de 1 ohmio. Bien. Ustedes ya saben que el voltímetro no forma parte del circuito. Así que mi circuito es esto de acá nada más. Esto de acá es mi circuito. El voltímetro simplemente está conectando dos puntos. Los puntos A y B. Es lo único que está en el voltímetro. Recuerda que un voltímetro marca una diferencia de voltaje. En una diferencia de voltaje está entre este punto que le llamo A y este punto que le llamo B. El voltímetro no forma parte de mi circuito está entre estos dos de aquí.
Por lo tanto, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Obviamente, él es positivo, él es negativo, él es positivo, él es negativo. Y recuerda que la segunda ley de Kirchhoff dice que la corriente sale del positivo y entra al negativo de la fuente más grande. Así que ese sería mi sentido de la corriente. ¿Todos de acuerdo? Ahora apliquemos. Sumatoria de fuentes igual a I por R equivalente. Vamos, sumatoria de fuentes. En la sumatoria de fuentes, recuerda que cuando la corriente va de más a menos, la fuente es negativa. Cuando la corriente va de menos a más, la fuente es positiva. El 8 es negativo, el 20 es positivo. Entonces el I, lo conozco. Y el R equivalente, recuerda que acá no hay paralelos. Cuando aplican la segunda ley de Kirchhoff no hay paralelos. Todo es serie. Así que cuidado de decirme que están en paralelos. Es serie y vale 4. Por lo tanto, tengo acá 20 menos 8, 12 y 2 entre 4, 3 amperios. Así que yo ya tengo la intensidad de corriente con 3 amperios. Pero a mí no me está pidiendo eso. A mí me está pidiendo lo que marca el multímetro, o sea, la diferencia entre A y B. Así que me piden la diferencia de voltaje entre el punto A y el punto B, o sea, aquí, en este bracito. Y ese bracito lo voy a poner acá, mira, ahí voy a poner ese bracito, AB, donde el voltaje está para el lado de A y la resistencia está para el lado de B. Y la corriente, ¿de dónde está yendo? La corriente estaría yendo de B a A. En este bracito la corriente, o sea, de B a A. Entonces la corriente estaría yendo de B hacia A. Hacia ahí estaría yendo la corriente que vale 3. Bien, muchachos. Luego de eso apliquemos la formulita que vimos casi en lo último. Voltaje final igual a voltaje inicial más sumatoria de diferencia de voltajes. Como a mí no me está pidiendo restar este voltaje entre A y B, lo voy a calcular con valor absoluto, porque no me pide voltaje de A menos voltaje de B, ni voltaje de B menos voltaje de A. Simplemente me pide cuánto es la variación, nada más. Voltaje final, que es voltaje de A, igual a voltaje inicial, que es voltaje de B. Recuerda que la corriente es la que te dice dónde inicia y dónde termina. Recuerda que las sumatorias de voltaje son de dos tipos. Son por parte de la fuente, que en este caso es de menos a más, o porque la corriente pasa resistencia y por la ley de Ohm genera una diferencia de voltaje. Y en esta fórmula todas las diferencias de voltaje son negativas. Entonces, muchachos, 3 por 1, 3, que es negativo. Y esta fuente, que como la corriente va de menos a más, la fuente es positiva. Así que, chicos, si yo paso a restar voltaje de A menos voltaje de B, 20 menos 3, 17, y esto es la diferencia de voltaje que indicaría el voltímetro, ¿ya? 17 voltios. Y la respuesta es listo. Y ese sería el problema 24, un problema cuyas teorías ya habíamos trabajado en clase. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿por qué la corriente iba en ese sentido? ¿Cómo? ¿Por qué la corriente iba en ese sentido? Porque la corriente, cuando tengo dos fuentes, la fuente que impulsa o la fuente de donde nace la corriente para el circuito es más grande. Entonces tengo 8 voltios, tengo 20 voltios, 20 más grande. La corriente nace de aquí. Nace del palo grande de 20, da la vuelta y llega al palo chiquito. Ya, profe, gracias. Listo. Bien, muchachos, entonces, esa ha sido la clase de hoy, ese ha sido el material del día de hoy, el sábado de física conmigo. Espero que les haya gustado, ¿sí? Repasen bien su teoría, repasen su práctica, vuelvan a hacer los ejercicios bastantes veces. Yo les voy a enviar la foto para todos ustedes, ¿sí, muchachos? Así que nos vemos. Cualquier duda, igual el otro sábado les voy a aclarar con respecto a algunas cositas que veo que no sé si lo han entendido mal por parte de Alex, o seguramente lo habrán escuchado mal, pero yo voy a aclarar todo eso en la siguiente clase. Profesor, no se preocupen. ¿Qué pasó, Lisa? Profesor, el Zoom me ha botado. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Ya nos vamos? No, profe, por favor, repítelo. ¿Qué parte? ¿Qué parte quieres que repita? Todo. ¿Todo?
Y es que me bota eso. Lo primero que debes de aclarar que sale acá es que la diferencia de voltaje entre A y B, donde está el voltímetro, simplemente es un aparato. Y en este aparato no interesa para el circuito. O sea, esta parte no importa. Mi circuito es esto de aquí. Como tengo dos fuentes, recuerda que la fuente más grande es la que bota la corriente. Así que la corriente nace del palo grande de 20 y termina en el palo chiquito de 20. Necesito hallar la corriente, para eso aplico la segunda ley de Kirchhoff. Sumatoria de fuentes igual a I por R. Recuerda que si la corriente va de más a menos, la fuente es negativa, y si va de menos a más, la fuente es positiva. Recuerda que cuando aplicas la segunda ley de Kirchhoff, todas las resistencias están en paralelo. Por lo tanto, 3 más 1 me da 4. Con eso descubro que la corriente vale 3 amperios. Si la corriente vale 3 amperios, ya puedo calcular lo que marca el voltaje, que es una diferencia. Entonces, el voltímetro está conectado en estos dos puntos, que le he llamado A y B. Por lo tanto, saco esta partecita y lo pongo aquí, de A a B. La fuente está al costado de A y la resistencia está al costado de B. Recuerda que la corriente en esta línea, en este tramo del circuito, está yendo hacia arriba. La corriente está yendo hacia arriba. Por lo tanto, estaría yendo de B a A. La corriente va de B a A. Y luego recuerda la última forma que explicamos en electrodinámica. Si a mí me piden la diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito o un multímetro, que es lo mismo, aplico voltaje final igual a inicial más sumatoria de voltajes. Vale A, voltaje inicial vale B. Recuerda que todas las I por R son negativas. Y la fuente, ya sabes, si va de menos a más positivo, si va de más a menos negativo. La corriente está yendo de menos a más, sería positivo. Paso a restar y la diferencia de voltaje es simplemente 17. ¿Ya que está? Profesor. Gracias. Listo, ahora sí, muchachos, me despido, me voy. Cuídense bastante. Chau, chau, hasta la siguiente semana. Profesor, ¿Qué pasó, Angie? una pregunta. Ahí el voltímetro no debería estar en paralelo por teoría, porque estaría en serie con la resistencia de 1. Y no ¿Cómo? cumpliría. O sea, ¿no ves que el voltímetro siempre está, por teoría sabemos que el voltímetro va a estar en paralelas, ¿verdad? Pero Sí, en está ese entre dos caso, puntos, mira. ajá, pero en ese caso estaría en serie y no cumpliría con la teoría, o lo toma en ¿Dónde está general. en serie el voltímetro? O sea, con la resistencia 1 y el voltaje 20 estaría formando como si estuviera en serie. No está en serie. Si estuviera en serie, este punto o esta parte del voltímetro estaría conectado aquí. Perdón, estaría conectado acá. Ahí sí estuviera en serie, mira. Aquí está el voltímetro y aquí la resistencia. Pero no está en serie. Conectado en otro punto donde no termina la resistencia. ¿Te diste cuenta? Sí, gracias. No está en serie. ¿Sí? Para que estuviera en este puntito y estar acá al costadito. Y ahí sí estaría mal conectado el voltímetro. El voltímetro siempre tiene que estar conectado en puntos. Y entre esos dos puntos tiene que haber resistencia, tiene que haber fuente, tiene que haber cosas. Para que te des cuenta de eso. Gracias, profesor. Ahora sí me voy porque acá mi pareja tiene que cocinar. Cuídense, nos vemos, muchachos. Hasta la siguiente semana. Luego, profe. Bye.